Hola a todos, bienvenidos al tutorial de AutoCAD. En esta ocasión vamos a ver el comando capas. Las capas son como papeles transparentes que existen simultáneamente en un archivo de AutoCAD. Yo en cada una de ellas puedo dibujar entidades por categoría y estas entidades pueden tomar las propiedades de la capa. Cuando hablo de propiedades de la capa me refiero a la visibilidad, al tipo de línea, al color, etc. Vamos a ver cómo hacemos nosotros para poder crear capas en un archivo. Vamos a venir a vamos a correr un poquito esto, nuestra barrita Ribbon, y fíjense en la cuarta solapa tengo todos los iconos referidos al comando Layers. El que voy a cliquear ahora es el de administrador de capas. Si nos fijamos aquí, AutoCAD trae por defecto una capa que se llama capa 0 y que tiene un color por defecto. Yo para crear capas, como decía recién, las capas me sirven para dibujar elementos y esos elementos puedo hacer que se visualicen o que tengan color o que tengan distinto tipo de línea. Generalmente, cuando creo una capa, tengo que nombrarla y los nombres que utilizamos tratamos de que tomen la categoría de los elementos que vamos a dibujar en ella. Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a hacer un pequeño dibujo donde va a haber un ambiente que va a tener, lo vamos a ver en planta, va a tener un muro, vamos a hacer la proyección de un alero del techo, vamos a hacer una vereda perimetral, le vamos a decir que tiene una determinada forestación y vamos a hacerle un perímetro que sería el lote en el cual está esta construcción. Lo primero que hacemos en nuestro administrador de layer es crear la nueva capa. Fíjense, cliqueamos en este iconito que tenemos aquí. Lo primero que me pregunta es el nombre que le voy a poner. Entonces le voy a ir poniendo nombres similares a los que les describí anteriormente. Vamos a poner una capa muro. Si yo le presiono aquí la coma, me va a crear automáticamente otra capa. Vamos a hacer la capa proyección, coma, la capa vereda, coma, la capa límite, una que sea mobiliario y otra que sea ejes. Yo en este caso las puedo crear antes de dibujar o a medida que voy necesitando. Fíjense, yo tengo varias columnas. La primera columna, en la capa 0 tengo un tilde. Eso me indica cuál es la capa que está activada. Eso significa que todos los elementos que yo dibuje van a ser dibujados en esa capa. La segunda columna indica el nombre con la que yo creé la capa. Esta primera columna, columna on, tiene asociado un icono que es una lamparita. Si la lamparita está encendida, la capa es visible. Si yo cliqueo sobre la lamparita, la apago, esa capa se invisibiliza. Eso quiere decir que todos los elementos que ella contiene no se ven en el estado actual de nuestro archivo. La columna siguiente, freeze, tiene asociado dos iconos, uno es un sol y el otro es un simbolito de un copito de nieve. La propiedad de frizar una capa es similar a la anterior. Puede hacer que la capa se visualice o no, pero además AutoCAD lo que hace es, cuando yo hago una actualización de todas las variables, no tiene en cuenta todas las entidades que están incluidas en la capa que está frizada. La siguiente columna
es la columna de protección de la capa. Fíjense que tiene asociado un candadito. Si el candadito está abierto, la capa no está protegida, y si el candadito está cerrado, la capa está protegida y es imposible realizar algunos de los comandos de edición. A continuación, venimos a el color con el cual yo voy a mostrar la capa en mi dibujo. Entonces acá vamos a entrar y vamos a empezar a cambiar los colores. Yo voy a hacer que el muro, cliqueo en ese lugar, me aparece una paleta de colores, yo puedo elegir cualquiera de ellos. Voy a decir que mi capa muro va a tener un color azul, le digo OK. La capa proyección, que es la que voy a mostrar el alero, le digo que es cian. La vereda, le voy a decir que es magenta. El límite del dibujo lo voy a poner de un color violeta. El mobiliario lo voy a poner amarillo. OK. Los ejes los voy a poner en color rojo. Y voy a agregar una capa que me faltó, que es una capa que yo le puse forestación. Enter. Y le vamos a poner color verde. También vamos a agrandar un poquito la ventana. Fíjense que la columna siguiente me habla de las líneas. La primera se refiere al tipo de línea y la segunda se refiere al grosor de la línea. Por defecto, todas las líneas son continuas, pero yo puedo elegir algunas distintas a la continua. Por ejemplo, en el proyección vamos a elegir una línea que no está por defecto en esta lista, entonces la vamos a traer aquí y buscamos esta que tenemos acá al principio, la dash, le decimos OK y vamos a traer otra para asignarles a los ejes. De nuevo buscamos esta que se llama center, le decimos OK y vamos a buscar una última que es para identificar el perímetro, que vamos a usar una cualquiera que está al final, es para mostrar esta, le decimos OK y ahí tenemos los tipos de línea asignados. Yo le voy a decir, estaba en el de proyección, que vamos a usar la primera, le decimos OK. A lo de límite le vamos a asignar ese que parece un zigzag, que está aquí, le decimos OK. Y a los ejes le vamos a asignar esta que dice center, OK. Yo para empezar a dibujar tengo que poner activa una capa. Nosotros siempre recomendamos que nuestro dibujo no esté hecho en la capa 0, ya que esa capa la reservamos para cuando dibujamos bloques. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro muro, cliqueamos dos veces sobre esa capa y se pone el tilde, quiere decir que esa capa está activa. Vamos a cerrar, le vamos a decir que me dibuje un rectángulo, que está ubicado en este lugar, que tiene 5,5 en una dirección, 5 y 5. Ahí. Ahora vamos a hacer un offset de punto 2 hacia afuera y con eso vamos a representar el muro. Aquí yo a la derecha tengo el dibujo más desarrollado. Ustedes ven, tengo más ambientes, todos dibujados en el layer muro. Ahora lo que vamos a representar es la proyección del techo que va sobre todos estos ambientes. Vamos a poner activa la capa proyección. Yo tengo marcado unos puntos para hacerla más rápido, entonces vamos a ir dibujando todo el recorrido. Bien, pero aquí no se ve el tipo de línea, no se puede visualizar bien el tipo de línea que yo había elegido cuando definí los layers. Una de las formas que tenemos para mejorar esta visualización es elegir la línea, apretar el botón derecho, el menú contextual,
botón derecho, menú contextual, la barrita de propiedades, la ventanita de propiedades. Y puedo venir a este renglón en donde está la escala del tipo de línea y modificarla aquí. Le vamos a poner, como nosotros estamos trabajando con una unidad de dibujo, es 1 metro, tenemos que bajar la escala, le vamos a poner punto 0,5, enter. Y ya hemos mejorado la visualización de esa línea como nosotros queríamos. Yo tendría que volver a repetir lo que acabamos de hacer en todas las líneas que conforman ese perímetro que he dibujado. Una forma sencilla de hacerlo es utilizar el pincelito que tenemos aquí, que me copia las propiedades. Esta línea, y lo copio en la de abajo, y así sucesivamente voy pasando las características al resto de las líneas. Bien, ahora habilitamos la capa vereda y vamos a dibujar nuestra vereda con un rectángulo. Vamos a dibujar lo que nosotros queríamos representar como una forestación. Habilitamos la capa de forestación. Vamos a hacer un circulito que me va a representar un árbol o un arbusto en este lugar. El radio .25, le damos enter. Nos acercamos. Vamos a hacer una matriz por un camino. Este es el objeto. Cerramos la selección. Le mostramos cuál es el camino. Se abre mi menú de edición de matrices y directamente aquí donde está la distancia entre los objetos le voy a poner 1.5 y ya me ha hecho la distribución que yo quería. Vamos a agregar el perímetro que vendría a representar el lote en el que está insertado esta construcción. Vamos a hacer el perímetro con un rectángulo que va a medir 50 por 50. Lo vamos a hacer desde este punto, le ponemos 50,50. Acá sucede exactamente lo mismo que habíamos visto con la línea del alero. Tenemos que cambiar la escala porque claramente esta visualización no es la que nosotros queremos. Cliqueamos y vamos de nuevo a la barrita de propiedades y le decimos .5. Y ahí ya ha mejorado. Vamos a incorporar ahora esto que es un mobiliario, lo voy a copiar. Lo voy a traer aquí en el dibujo, en cualquier lado. Perdón. Voy a copiar bien. Vamos a deshabilitar el ortogonal, lo vamos a poner ahí. Yo quiero que este mobiliario esté en la capa mobiliario. ¿Cómo puedo hacer para cambiar la capa en la que está dibujado? Selecciono la entidad. Aquí en la barra, en la ventana de propiedades, la puedo cambiar y le puedo decir que vaya a mobiliario. Y ahora lo voy a mover y lo voy a colocar en un lugar mejor. Acá. Ahí. Y este que está, lo corremos aquí. Bien. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces con todas estas capas? Vamos a ver cómo hacemos para invisibilizar. Vamos a ocultar algunas de ellas. Por ejemplo, en el administrador de layers voy a cambiar la capa activa. Por ejemplo, le voy a decir que me ponga activa la capa muro. Y voy a ocultar la capa límites. Apago la lamparita y vemos aquí que el límite ha desaparecido. Lo mismo puedo hacer utilizando algunos de los iconos que están en la pestaña de layers. Por ejemplo, voy a dejar solamente la capa muros y presiono este icono que es de aislar. Entonces me aísla todo el dibujo dejando solamente activo la capa muros. El icono que está abajo me hace el proceso inverso.
Otra de las cosas que puedo hacer es cambiar el layer activo eligiendo una entidad. Por ejemplo, yo quiero que sea vereda, entonces, proyección, cliqueo y ahora nos fijamos en el administrador de layer y proyección es la capa que se ha activado. Otra de las cosas que puedo hacer es cambiar la pertenencia del layer entre los objetos. Fíjense, presiono el primero, presiono el segundo. O sea, que lo que ha hecho ese comando es enviar al segundo layer el primer elemento que yo seleccione. Vamos a deshacer este último comando. Bien. Una de las cosas que yo les mostré en el administrador de layers era los tipos de línea, pero al lado hay una columna que me muestra que yo puedo cambiar los espesores de las líneas, que hasta ahora no lo hemos utilizado. Para eso vamos a poner activo el layer ejes, vamos a entrar aquí en la columna que me muestra los espesores de línea y voy a elegir un espesor bastante grande, digamos, para que pueda ser visible. Le decimos OK, cerramos el administrador y ahora vamos a dibujar una línea que me va a indicar lo que yo mostraría como un corte. F8, Enter. Ustedes ven acá que de nuevo tengo el problema de la visualización del tipo de línea. Otra forma que tenemos para poder modificar esa visualización es a través de este comando, en este lugar, en los administradores de tipos de línea. Yo puedo cambiar acá la escala en la que se muestran todas las líneas que han sido utilizadas en este dibujo. Todas las líneas van a estar con la misma escala que yo ponga en ese lugar. Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es, a las de la proyección, le vamos a cambiar, la vamos a poner de nuevo en 1. Le cambiamos acá en la ventanita de propiedades, 1. Y vamos a copiar en el resto, como hicimos antes con el pincelito. Bien. Vamos a poner activo el layer límites y también le vamos a cambiar la escala, la vamos a poner en 1. Y ahora vamos a ir a este administrador de tipos de línea y aquí le vamos a poner que la escala global va a ser 0.05. Y ahora todas las líneas se me muestran, se me visualizan de manera adecuada. Lo único que esta línea roja, que eran los ejes que yo le había pedido que tuviera un espesor, no se puede ver. En realidad es porque no tengo activado el botón, este que está acá abajo, que me permite visualizar los espesores de línea. Vamos a hacer otro corte. Y ahí podemos ver la diferencia de espesores que hay entre esta línea roja, que tiene un espesor de 0,4 en este caso, y el resto de las líneas que tienen un espesor por defecto.